Entonces, bueno, antes de empezar debería remarcar que, bueno, como la clase online voy a tratar de que sea no más larga de 1 hora, porque si no va a ser muy cansador para todos, supongo. Creo que un poco mejor, así que vamos a tratar de mantener esa lógica por ahora. Y entonces, bien. Ok, entonces lo primero que quería mostrarles era lo que estábamos hablando de... de nuevo se me olvidó perder la página. Ok, ¿dónde estaba? Acá. Ok. Entonces, lo que estábamos hablando, es un pequeño resumen de lo que estábamos hablando la última vez. Estábamos hablando entonces estamos hablando de distintas cosas. Estamos hablando de Van der Pol, ¿ok? En realidad quizás debería pasar a lo mejor a mi tabla. Ok. No sé si tienen alguna pregunta de las últimas cosas que estaba hablando, pero voy a hacer primero quizás un pequeño resumen. Me dicen, ok, ya tenemos la tablet ahí andando. Perfecto. Entonces, un poco estábamos hablando de la teoría de Floquet. Entonces, estamos hablando un poco de teoría de Floquet. Entonces, Floquet, como les mencioné en algún momento en clases, no es muy, extrañamente, no es algo muy conocido, no sé por qué. Van a tener una foto de Floquet, lo voy a dejar ahí. Entonces, esta es la única foto que tenemos de Gustave Floquet. Entonces, como les estaba hablando, me faltaba hacer un ejemplo, pero voy a hacer un pequeño resumen recordando lo que hizo. Entonces, lo que trataba de hacer Floquet esencialmente era, se da un sistema dinámico. En realidad estamos pensando siempre en dimensión 2 donde partimos, pero en realidad Floquet hace todo esto una dimensión mucho más general, digamos, que lo que estamos estudiando nosotros. Y su idea esencial es preguntarse si uno tiene una solución periódica. Entonces hemos dicho, da un sistema dinámico cualquiera, así que de la forma dijimos x punto igual a simplemente f de x vector y por supuesto parámetros. ¿Ok? Entonces habíamos dicho si había una solución, entonces el sistema tiene una solución periódica. Y vamos a hacer un ejemplo rápidamente, pero primero solo recordar los ingredientes necesarios para esta teoría de Floquet. Entonces, si tiene una solución periódica, y esta solución periódica entonces la llamamos, si quieren por ahora, U de t, entonces de t, donde lo que habíamos dicho, que como es una solución periódica, tiene un periodo, eso es lo que la caracteriza, por supuesto, t más t grande es U de t. Entonces, si quieren, aquí estamos representando esta solución UDT, está justo, si quieren, a lo mejor lo voy a colocar en azul, está justo esta solución que está ahí representada, digamos, en pantalla. Entonces, lo que hizo Floquet, o su idea esencial, es preguntarse si yo perturbo esta solución, por ejemplo, hago una pequeña perturbación, preguntarse en el transcurso de la evolución del sistema dinámico, qué es lo que pasa con esta solución. Entonces, para eso, Floquet mostró, hice la parte un poco más compleja, mostrar las soluciones x de t, se pueden escribir entonces, como vemos, de la forma un vector p de t, de periodo t, ¿ok? Y por exponencial de una matriz b de t, ¿ok? Entonces vimos que esta solución, que va a ser la solución fundamental de Floquet, nos permitió hacer varias cosas, entre eso lo que descubrimos que podíamos definir algo así como lo que llamamos la matriz de monodromía, que es decir que nos preocupábamos cómo se relacionaba entonces un punto en un instante y después de volver y dar una vuelta a dónde iba a parar. Eso nos permitió mostrar este ansatz que había una relación entre x de t más t a través de lo que llamamos la matriz de monodromía, ¿ok? Que es una matriz que en principio solo depende del periodo t, con x de t, donde este m mostramos que era simplemente exponencial de b evaluado por t, ¿ok? Mostramos ese tipo de cosas y donde entonces además mostramos que m la podíamos diagonalizar, eso nos permitía escribirla a partir de números complejos, estos eran los multiplicadores de Floquet, y una vez que uno diagonaliza esto, ¿ok? Bueno, va a depender de la dimensión del problema, en qué dimensión dimensionalizamos, pero eso se puede dimensionalizar. Entonces teníamos n multiplicadores y estos multiplicadores esencialmente me decían que, entonces, donde m, si quieren verlo así, donde los m sub i multiplicadores de Floquet. Y lo que vimos era que los multiplicadores Floquet uno los podía representar sin problema en el plano complejo, obviamente son números complejos, entonces son simplemente diagonalizar, eso pasa una vez que tenemos esta matriz M que caracteriza el mapa, obviamente eso no es fácil, no es trivial calcularlo, pero se puede calcular. Una vez que tenemos entonces los elementos de esta matriz, podemos entonces, primero que nada,
hacer lo que llamamos el círculo unitario, es decir, que uno toma esto y escribimos un círculo unitario, vamos a ver si sumamos un círculo, ok, más o menos, y entonces lo que nos queda era que vimos que, ok, lo voy a colocar acá, mientras todos los multiplicadores son tales que en módulo, ok, para absoluto, en módulo son menor que uno, entonces la perturbación o el ciclo es estable. Entonces la solución periódica es estable. ¿Ok? Eso simplemente porque si uno piensa como si fuera un número, esto me dice si tomo un número y lo itero, si esto es un número menor que uno en módulo, esencialmente, si itero n veces, este número se va a multiplicar n veces, y eso me dice a la medida que me acerco o me alejo a la solución, en este caso es la solución azul. ¿Ok? No sé, cualquier cosa, obviamente, si tienen dudas me van preguntando. Ah, no dejé abierto el chat, se me olvidó dejarlo abierto. Lo voy a dejar abierto por acá. Ok, simplemente para que, sí que, ok. Bueno, si me hacen preguntas me va a aparecer, supongo, acá está el chat, como quieran. Entonces, también dejé el chat abierto por si alguien tiene duda de alguna cosa, pero hasta ahí vamos bien. Y entonces también les hablé de las distintas bifurcaciones que tenía. A partir de esto, como sabemos que hay un espectro, uno sabe que hay estabilidad, y también les hablé de las inestabilidades que tenía esto, es decir, que por ejemplo, viendo un parámetro, puede ser que dos valores complejos conjugados cruzaran el círculo unitario, ¿ok? Y eso hacía que apareciera un toro. Les mostré ejemplos de eso, por ejemplo, les mostré ejemplos de dos péndulos acoplados, y también les mostré que podría ocurrir que se saliera por acá una estela estacionaria. Eso en el caso, por ejemplo, del saddle knot, que les mostré cómo aparecía esa variación sin límite. U otra posibilidad es que se saliera por el lado de -1, en ese caso teníamos doble elemento de periodo. Eso fue un poco lo que hablamos. Entonces creo que eso más o menos resume lo principal. Por supuesto les escribí una ecuación para P, también les mostré que había un cambio de área no lineal, que podíamos de alguna forma, o lineal, perdón, que nos podía relacionar después en el futuro cómo hacer cambios de variables cuando tenemos ecuaciones que dependen del tiempo de coeficientes periódicos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o hasta ahí estamos todos bien. No sé si alguien tiene alguna duda o sigo simplemente hacia adelante. Lo que voy a hacer ahora es un ejemplo, pero pregunto por si hay duda. ¿Todo bien entonces por ahí? Gracias por responder. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular esto, porque en general son pocos los ejemplos que sabemos calcular, digamos, este tipo de cosas. En general uno lo hace entre seminumérico y semianalítico. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo que podemos calcular bastante. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Habíamos empezado. Es simplemente, bueno, primero lo escribo en forma compleja, que es un poco más cómodo escribirlo. Tomo una variable a perteneciente a los complejos, y entonces escribo mu por i omega por A menos simplemente módulo de A cuadrado por A. Este es un ejemplo muy simple que podemos calcular bastantes cosas. Entonces, ¿cómo operar con este ejemplo simple? Veamos que primero tiene un ciclo límite y que podemos calcular cosas. Pero lo primero que quisiera, obviamente, es mucho más cómodo pensarlo en coordenadas cartesianas, rotación cartesiana. Entonces, sistema dinámico, si lo escriben ADT igual a la parte real, vamos a encontrar que simplemente esto nos queda mu por entonces x, en la parte imaginaria que está acá, cuando multiplicado por la parte imaginaria por acá, nos da un menos, así que eso hace que aparezca un menos i, cuando lo escribimos un menos omega i. Lo mismo por simetría para otra ecuación, nos queda mu por i más omega por x, y después viene un término que tiene que ver con el módulo al cuadrado, si lo escribimos al cuadrado por x menos x cuadrado más y cuadrado por i. Entonces, habíamos tomado esta ecuación como ejemplo, digamos, para discutir. Entonces, lo primero es, chequemos que tiene un ciclo límite, ese ciclo límite veamos que es estable y cómo funciona. Entonces, para eso voy a tomar, digamos, el kit y volvemos y simulamos un poco, veamos cómo nos queda eso que está ahí. Entonces, ok, me confirman si les apareció, porque yo que acá. ¿Les apareció? Simplemente voy a por mientras colocar el kit. ¿Apareció para ustedes el Sí, kit? sí, profe. Ok, gracias. Entonces lo que tenemos acá el simulador, y acá está el ejemplo, este que tenía unidades más altas, pero entonces lo vuelvo a escribir, simplemente esto demora poco para yo escribirlo rápidamente. Entonces vengo acá, busco generic, que aquí debería ser un poco más fácil, ahí está. Entonces escribo esta ecuación aquí mismo. Ok, como ven, copia mala, no hice control C. Entonces vengo y lo copio donde estaba el ejemplo. Eh, ok, creo que lo perdí. Ok, déjeme ver si hago, ahí está.
Ok, entonces lo vuelvo a copiar. No lo copié bien, entonces simplemente usar control y no command, se me confunde los teclados del Mac al Windows. Ok, entonces ya está, deberíamos volver a ver la ventana acá. Ok, ahí está el panel. Entonces vuelvo a copiar. Ujú, ahí sí. Entonces fíjense, ahí tengo DTM, M sería el mu y W la frecuencia, y aquí tengo un término V, pero este V mejor lo voy a hacer simplemente menos uno y mato todo el término quíntico que tenía acá, así que ahí estoy casi con la ecuación que tenemos ahí. Y lo mismo acá, simplemente el V coloco menos uno y el término quíntico que teníamos acá lo elimino, era simplemente eso porque estudiamos otro ejemplo. Entonces ahí está la ecuación escrita en coordenadas cartesianas. Ahí están los parámetros. Entonces aquí tengo el mu, que es el parámetro de bifurcación, frecuencia el que está acá. Entonces obviamente voy a cambiar los rangos. Si vamos, por ejemplo, de menos 1 a 2, por ejemplo, cuando este parámetro mu es negativo, vemos que la única solución estable en el problema entonces es la solución cero. El ómega, por supuesto, maneja la frecuencia con que giro, o sea, eso mientras más grande el ómega voy a girar más rápido, nada más que eso, ¿ok? Entonces ahí es estable y cuando el mu es igual a cero en la bifurcación de Andronov-Off, que la podemos ver ahí, y eso entonces debiera emerger, ahí está, emerge un ciclo límite tal como lo ven ahí, quizás emerge un ciclo límite grande, quizás lo he hecho un poco más chico, vamos a ver 0,5, entonces ahí tenemos un ciclo límite que aparece que está ahí. Entonces, la idea ahora, ¿cuál es la idea? La idea esencialmente es, uno toma este sistema y lo que hacemos es perturbar, dar condiciones iniciales y ver cómo evoluciona en torno al mapa. Se lo queremos hacer, ahí están las soluciones, pero yo puedo dar otra, por ejemplo acá, y veo que mi solución rápidamente se acerca al mapa o se ve por fuera, se acerca al mapa. Y la idea lo que haría, lo que queremos hacer es preguntarnos cómo podemos ver esa evolución y cómo podemos calcularlo, en este caso, los multiplicadores de Floquet respectivos y cómo se pueden caracterizar. Entonces supongo que el ejemplo es claro para todos. ¿Ok? Me dicen si eso estamos bien. Entonces voy a volver entonces a la tablet para tratar un poco de entender, digamos. Ok, acá estamos. Entonces, lo que vimos en este ejemplo muy simple, lo podemos ilustrar. Ya sabíamos que moviendo un parámetro, esta ecuación muy, digamos, no muy compleja, movíamos un parámetro, que era mover mu, y lo que vimos es que efectivamente para mu igual cero, el sistema entonces tiene como equilibrio cero hacia acá, y después de un rato entonces este equilibrio es cero hacia acá, pero después aparece un ciclo límite que fue el que vimos que aparecía ahí. Entonces la idea es, o lo queremos hacer, este ciclo límite, si lo vemos obviamente la parte real, la parte imaginaria de A, entonces, si quieres lo voy a colocar acá, lo puedo volver a representar acá. Tenemos la parte real de A y la parte imaginaria de A. ¿Ok? Eso obviamente es Y y eso es X. Entonces lo que vemos es que hay un ciclo límite como solución de equilibrio del sistema, que lo colocamos ahí. Ups, me quedó mal eso. No me quedó muy circular. Entonces, ok, volver a hacer un ciclo límite. Veamos si me queda bien. Ahí sí. Entonces me queda una solución periódica como la que tenemos ahí, y lo que queremos entonces es perturbar esta solución y ver cómo es la dinámica a medida que pasa el tiempo, y en particular lo que estamos interesados es que después de un cierto rato si podemos calcular o no el mapa que da cuenta de eso. Entonces, la gracia de este sistema es que podemos representarlo en polares. Entonces representación polar. Entonces, si hacemos representación polar, hace que este problema sea soluble, o sea, puesto incluso de esta forma, no parece ser tan amistoso, pero en representación polar es muy simple. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Colocamos A, colocamos un módulo por E elevado a phi, y cuando hacemos eso, entonces lo reemplazamos en esa ecuación que está arriba. Lo que hacemos es que la ecuación para R es la parte real de esta ecuación, después que dividimos por E elevado a phi, y eso nos queda entonces mu R menos R cubo, eso sería la parte real, y la parte imaginaria que nos da cuenta de la fase nos queda dtr, si quieren verlo así, por I omega R, pero hay R en ambos lados, así que en realidad nos queda dt y omega. Así que el sistema dinámico escrito en coordenadas, si quieren una representación polar, es mucho más simple. En realidad ahí podemos entender muchas cosas. Una es porque el sistema entonces queda desacoplado, eso lo hace ser más simple y lo que nos permite calcular muchas cosas. Entonces, observación, sistema, observación, observación, el sistema en representación polar que es acoplado.
Y esa es una desventaja en general de las ecuaciones de amplitud. La representación polar se desacopla. Eso hace que se acopla. Entonces hace que esto, el problema es que antes teníamos x y y, en cambio aquí queda ecuación para r, ecuación para phi, desacopladas, por lo tanto fácil de resolver. De la primera ecuación, es trivialmente integrable, nos queda que phi simplemente, y un imaginario que no tiene sentido, obviamente eso no tiene sentido, nos queda omega simplemente. Entonces esta ecuación, lo primero que obtenemos es que la ecuación vale simplemente omega t más una constante, llamémosla phi 0. Y de la otra ecuación, entonces tenemos que es de la forma, esta ecuación llamémosla 1, de la ecuación 1 tenemos una ecuación no tan compleja que estas ecuaciones que llamamos tipo Riccati, que se resuelven haciendo un truco de cambio de variable, que es el que vamos a hacer. Entonces, esta es una ecuación de Riccati, de esas que Riccati sabemos resolver bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, entonces, la resolvemos, entonces, lo haría entonces, ¿cómo hacemos esta solución? Bueno, lo que hacemos es simplemente escribimos R igual a 1 partido por raíz cuadrada de f, o si quieren 1 partido por f a la 1 medio. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que eso va a transformar esta ecuación no lineal en una ecuación lineal, digamos, de esas que son fáciles de calcular. Entonces, fíjense, entonces me queda que dtr vale, en este caso, si esto vale 1 partido por f a la 1 medio, entonces lo haría, me queda, entonces me sale hacia afuera menos 1 medio de 1 partido por f a la 3 medio por f'. Al lado derecho de la ecuación me queda mu igual r, pero r vale raíz, o sea, f a la 1 medio, menos 1 partido por f a la 3 medio. Por lo tanto, si multiplicamos esta ecuación por f a la 3 medio, lo que vamos a obtener es una ecuación mucho más simple, nos queda simplemente, nos queda menos, y también si quieren por un 2, vamos a multiplicar por 2 acá también, para que vean bonito, me queda menos f punto igual a mu, el f pasa hacia allá, sale un 2, y de f a la 3 medio dividido por f a la 1 medio me queda f, después me queda menos 2 también, y acá me queda simplemente f a la 3 medio por f a la 3 medio me queda 2. Por lo tanto, finalmente la ecuación que tenemos que resolver es una ecuación relativamente simple, de la forma menos 2 mu, y hay un 2 factor común, si quieren verlo así, o escribirlo como factor común mejor, de mu por f, ok, bueno, quizás no, en realidad no es necesario, menos 2. Entonces nos queda una ecuación lineal, bastante simple de resolver, de esas que sabemos resolver. Por lo tanto, me dice que la solución general de esta ecuación muy simple es f, la parte homogénea me queda que vale simplemente exponencial de menos 2 mu por t, ¿ok? Y obviamente hay una constante arbitraria, llamémosla por ahora f0. Y la solución particular, le sumo una solución particular. ¿Cuál le sumo como solución particular? Fíjense, cuando pasé el menos, menos, aquí es más, y me quedo más. La solución particular es si le sumo hacia acá, digamos, si quieren, algo así como algo 1 partido por mu. Si coloco 1 partido por mu, ¿qué pasa acá? Al reemplazar 1 partido por mu acá, me queda 1, y me queda 2 menos 2, 0, así que es solución. Así que esta es la solución. Así que efectivamente esa es la solución. Luego me dice que R, que es lo que estoy buscando, vale, en este caso, vale, no le coloqué raya. Vale, ¿qué es lo que vale acá? Que voy a colocar una raya yo para recordarme que tengo que llegar a este. Vale, en este caso, 1 partido por raíz de f. Entonces, si lo divido 1 partido por raíz de f, entonces me queda que esto vale raíz de que de mu partido por, en este caso, paso si quiero 1 partido por el mu, me queda 1 más, me va a quedar el f' por un mu 0 metido, pero ese lo puedo siempre escribir por simplicidad como f' 0, una nueva constante, tal es una constante, no es nada del otro mundo, y me queda eso. Y esto, entonces ahora sí tengo parte de la solución. Esto me da como es la solución de R para cualquier condición inicial, y además tenemos la fase acá, y con la fase y el R puedo entonces construir las soluciones que tiene el sistema. ¿Cuál es la solución? Entonces me va a quedar que X, la solución de X de t, entonces X de t es el módulo, que esto está acá, que es raíz de mu partido por 1 más f', ok, por exponencial de menos mu t, y eso multiplicado por coseno de la fase, que es omega t, más phi 0.
Entonces, eso es para y, para x, y para y es lo mismo. Encontramos la misma solución. Nos queda 1 más f0' por exponencial de menos mu t por seno de omega t más phi 0. Entonces, esto, bueno, se puede resolver analíticamente, como vemos, y esto ¿qué significa? O sea, lo que significa es que esta solución da cuenta, una vez que me dan phi 0 y x0, me da cuenta de cualquier condición inicial acá, y por lo tanto puedo ver cómo evoluciona el sistema. En general, no sabemos calcular todas esas soluciones, pero nos da eso. En particular, por ejemplo, podemos ver la solución periódica, en particular, obviamente, bueno, obviamente la solución anterior requiere que mu, obviamente, sea positivo. Cuando mu es negativo, tengo que tener cuidado porque obviamente ahí tengo problemas. Pero si mu es positivo, entonces es positivo, no mayor que cero, positivo. En particular, por ejemplo, vemos que si hago f igual cero, f0' igual cero, entonces eso nos da la solución periódica que tiene el sistema. ¿Y cuál es la solución periódica que tiene el sistema? Tiene la solución x de t igual a simplemente raíz de mu por coseno de omega t más phi 0, es la solución periódica, e y de t igual a raíz de mu por seno de omega t más phi 0. ¿Ok? Eso nos da inmediatamente la solución periódica, que era lo que antes habíamos llamado, esta solución que está ahí, si quieren verlo así, fue lo que llamé, en vez de usar otra notación, le llamé U0 o U, le puse como solución periódica cuando partimos la discusión, les dije que había una solución periódica U, esta es la solución periódica U que tengo en mi problema, o sea, en este caso, estamos diciendo que estos dos vectores harían la solución U que teníamos al principio, que era la solución periódica que estábamos buscando U de t. Entonces, ahora queremos un poco analizar cómo Floquet estuviera la estabilidad, o en realidad queremos calcular la matriz de monondromía. Como yo conozco la solución general, que es la solución que está acá, entonces lo que tengo que hacer es tratar de buscar una solución que me dé cuenta, finalmente el análisis de Floquet se basa en que uno hace una perturbación lineal, y la perturbación lineal me queda un problema a coeficientes dependientes del tiempo, y eso es lo que queremos calcular. ¿Ok? Es decir, si se recuerdan en la notación, lo que habíamos dicho antes era que uno tomaba una solución x de t igual a u y le colocábamos una perturbación, ¿ok? Con este psi un poco distinto o cursivo comparado al otro, y este era el que satisfacía esta solución periódica, este es u de t, tiene periodo t, donde aquí por supuesto el periodo vale 2pi partido por omega. Entonces, en este caso, psi, lo que saldría esta variable psi de t era que te satisfacía una ecuación lineal u de psi de periodo t, función de t, de x de t. Esto era un poco lo que queríamos buscar, digamos, encontrar, porque a partir de esto podemos calcular, digamos, nuestra matriz de Mondromí, etcétera. Pero en vez de linealizar la ecuación, cosa que podemos hacer es llegar y colocar la solución, linealizar, como conocemos la solución, entonces en nuestro caso conocemos explícitamente la solución, lo que la tenemos acá, lo que voy a hacer es que simplemente voy a perturbar la solución periódica. Como la solución periódica corresponde a considerar f' igual 0, voy a considerar que f' es chiquitito y considerar las primeras correcciones, eso me debería dar cuenta entonces de lo que habíamos llamado psi acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente lo que vamos a calcular va a ser suponer que phi 0 es pequeño. ¿Ok? Ese es el único supuesto que voy a hacer. Entonces, consideremos f0 pequeño. ¿Ok? Voy a simplemente considerar pequeño para poder expandir mi solución. Si hago eso, fíjense qué significa eso. Bueno, significa acá que en la solución de acá, si considero que es pequeño, entonces tengo 1 más algo pequeño, eso es raíz cuadrada, eso lo desarrollo en Taylor, me queda entonces que eso es, paso hacia arriba, me queda 1 menos eso, bajo el 1 medio, y por lo tanto mi solución me va a quedar así. Entonces la escribimos acá explícitamente. Entonces me queda que x vale, simplemente en Taylor sería raíz de mu, factor de 1 menos 1 medio f' por exponencial de mu t. ¿Ok? Con el signo menos, y todo esto multiplicado por, en este caso, coseno de omega t más phi 0. ¿Ok? Entonces, espero que todos estén de acuerdo, simplemente lo hice un poco más mental, pero lo que hago es que desarrollo este término hacia arriba, me queda menos 1 medio y lo subo hacia arriba, y eso fue lo que hice, que escribí este factor que está acá.
Análogamente, si uno calcula para I de t, uno obtiene, por supuesto, el mismo resultado. No voy a cambiar nada, simplemente debemos cambiar el seno por coseno, así que me queda 1 menos un medio f' de 0 exponencial de menos mu t por coseno de omega t más phi 0. Y como ven, aquí entonces ya puedo construir mi solución como le gusta un poco construir, o como partimos haciendo las soluciones periódicas, de esta forma que está acá, donde además ahora sé cuánto vale la perturbación. Entonces se fijan, en este caso acá uno formalmente, lo hacemos formal, podemos escribir que I o X partido por I de t, que es la solución vector si quieren. Entonces tenemos una parte que nos da, si quieren, raíz de mu, por simplemente, en este caso sería coseno de omega t más phi 0. Ok, aquí seno de omega t más phi 0. Esa sería nuestra solución periódica y esta a su vez la perturbamos, tiene una perturbación de la forma, en este caso muy simple, es un medio f', f' entonces va a controlar, en este caso, menos mu t. En este caso nos queda exactamente la misma parte, coseno de omega t más phi 0. Y acá nos queda seno de ¿Y omega almorzar, t querido? más phi 0. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, nos queda eso que está ahí. Y entonces, esta parte de acá es lo que nos importaba. Esta es la parte de acá que he llamado psi de t. Y esta parte psi de t, esta vez la tenemos explícitamente. Ahora, para nosotros, y lo que nos enseñó Fouquet, es que este psi de t deberíamos poderlo escribir con una parte p periódica de t. Y esta parte periódica de t, bueno, obviamente este es un vector, si este es un vector, debe estar multiplicado por una exponencial de una matriz, en este caso b, que va a estar en la matriz de monodromía, b por t. ¿Ok? Ahora, en este caso, la solución nos queda un poco más simple, porque el problema es simple de resolver. En este caso, hubo desde los pocos ejemplos bastante simple de resolver. Nos diría que entonces podemos escribir esto de forma matricial para que se parezca un poco más a lo que estamos viendo ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos, si quieren ahí, esta exponencial, pero formalmente esta exponencial, si quieren verlo así, es la misma que está acá, simplemente que uno puede reescribir esto si lo quiere hacer matricial, o escribir matricial para que se parezca más a la forma más tradicional de escribir. Entonces esto se escribe como simplemente x de t igual a qué. Puedo escribir esto de la siguiente forma, lo escribo como una matriz. Simplemente, obviamente cuando hay una constante, esa constante que multiplica todo lo pueden escribir usando la matriz identidad. Vale simplemente exponencial de f0 por exponencial de menos mu t, ¿ok? Y acá nos queda simplemente, ¿qué nos queda acá? Nos queda 0, 0, menos un medio, ¿ok? Ahí nos va quedando bien, eso está ahí, ¿sí? Ok, nos está quedando bien. Y exponencial de f0', exponencial de menos un t, y esto está multiplicado además por coseno de omega t más phi 0 más coseno de omega t más phi 0. ¿Ok? Entonces encontramos que la solución tiene esta forma poco, que está ahí, simplemente una forma de escribirla, no tiene nada de otro mundo, es simplemente una forma de expresarla matricialmente para que se parezca a la forma con que hemos escrito la solución. Ahora uno puede decir, bueno, pero la matriz B es un poco más compleja que esto que está acá. Claro, de ahí también puedo escribirla como exponencial de B, pero lo que nos va a interesar en realidad es contar esto, que es lo más importante, preguntarnos qué pasa si tomo X y le evalúo en un periodo y cómo se relaciona con X de t. Es finalmente esto lo que nos importa, donde este m, que hemos dicho vale exponencial en general de b por t, el que nos interesa encontrar. Entonces va a ser cómo vamos a tratar de calcular este m. Ahora, como tengo la solución explícita, es simplemente calcular cuánto vale x en t más un periodo. No olvidar que el periodo en este caso es simplemente, en este caso que está acá, el periodo vale 2pi partido por omega. Entonces aplicamos eso para encontrar el m. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, escribo acá, lo voy a escribir acá abajo mejor, porque si no, no nos va a quedar muy cómodo, digamos, la página, entonces nos va a quedar. Entonces escribimos x en vector, por supuesto, en t más el periodo, que en este caso vale 2pi partido por omega, y veamos cómo se relaciona con nuestro vector. Entonces, cuando lo evaluamos, se fijan, bueno, la parte de acá
bueno, lo pueden hecho si quieren incluso en esta expresión de acá, y de acá lo escribo en forma matricial, acá es más rápido, digamos. ¿Por qué? Porque si lo evalúo acá, acá evaluar un periodo, esto queda la misma función, y esto queda evaluado en t más un periodo, así que quizás lo evalúo ahí, que es más rápido para en vez de después lo expreso matricialmente, es decir, que esto vale menos un medio f0' exponencial de mu por t por exponencial de menos mu por 2pi partido por omega. Ahí lo evalué en temas más el periodo. Y acá simplemente me queda exactamente el mismo coseno de omega t más phi 0. Y acá me queda seno de omega t más phi 0. Entonces, si miran esto, y ahora lo coleccionamos apropiadamente, es decir, si tomo esta parte que está acá, la junto con esto que está acá, y lo reescribo, me voy a dar cuenta que eso entonces es simplemente es x de t más 2pi partido por omega de simplemente exponencial de menos 2 mu pi partido por omega por el vector x de t. Ahora, obviamente este es un vector, o en este caso nos queda una expresión un poco más simple que las anteriores, digamos, no es, un poco tenemos suerte y se puede escribir un poco más simple. Lo que podemos hacer entonces en este caso es que lo podemos escribir matricialmente, es decir, que escribimos x de t igual a t más 2pi partido por omega. Obviamente lo podemos escribir siempre como, pensando en cada una de las componentes, lo podemos escribir como exponencial de menos 2 mu pi omega. Entonces acá nos queda 0, 0, y aquí nos queda exponencial de menos 2 mu pi partido por omega. Y acá nos queda simplemente, bueno, el vector que usamos, x de t. Y por lo tanto, esta es nuestra matriz M de monondromía que hemos estado buscando hasta ahí. Entonces nos dice, primero que nada, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice varias cosas. Nos dice que en realidad el V si es exponencial de algo, nos está diciendo que el V formalmente lo podemos escribir como es diagonal esta matriz. V, la matriz, primero también podemos escribir el V. V, en este caso, es simplemente exponencial de algo por T, por el periodo es 2pi partido por omega. Por lo tanto, eso nos queda que va a ser exponencial de menos mu, y lo evaluamos en el periodo por exponencial de menos mu, 0, 0, si lo queremos escribir así, evaluamos en el periodo. Y por otro lado, los multiplicadores Floquet, si los queremos ahora graficar y entender qué es lo que pasa en este ejemplo muy Pero, simple. pero ¿Sí? ¿Estamos bien? entonces la ¿Quieres hacer matriz una B pregunta? sin, la ¿Ya? matriz B sin exponenciales. La matriz B es sin exponenciales, perdón. Tienes razón, Luis. Obviamente sí, yo estaba pensando en mi cabeza exponencial. Es mu nomás. La matriz B en este caso es mu por mu. ¿Ok? Es sin las exponenciales. No, no olvidar que tiene razón Luciano, es que lo está diciendo que esto debería ser exponencial de B por el periodo. ¿Ok? Así que efectivamente me queda eso que está ahí. Ahora, en este caso acá, bueno, podemos colocar el círculo unitario, siempre no nos olvidemos, lo colocamos ahí. Entonces colocamos el círculo unitario. Entonces esto tiene radio 1, esta parte real, parte imaginaria. Y lo que nos dice esto es que los multiplicadores, en este caso, valen los m, o sea, los m que tenemos acá, los multiplicadores valen m, son iguales, vale exponencial de menos 2 pi partido por omega por mu. Ahora, si mu es positivo, entonces esto es un número real, que simplemente está por acá, lo vamos a colocar exponencial, está ahí, ese sería donde está 1, y el otro multiplicador es igual, en realidad en este caso los dos multiplicadores están coincidentes, están acá, ¿ok? Y lo importante que me dice es que mientras mu, entonces para mu positivo, ok, mu positivo, entonces, entonces que tenemos que este número que está acá, m, igual a exponencial de menos 2pi partido por omega por mu, siempre es un número menor que 1. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos dice que en este caso, en este ejemplo que estamos tratando de ilustrar, que lo vemos en el computador, siempre nos dice que es estable. Si yo lo perturbo, las perturbaciones tienden a converger a el ciclo límite. La tasa de convergencia después de un periodo, eso me lo da el multiplicador Floquet, vale exponencial de 2pi partido omega por mu. Eso me dice el factor, cómo vamos convergiendo, ese factor que va creciendo o no. Y en particular, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos detectar como inestabilidad? Si tomamos mu
tiende a cero, ¿qué es lo que pasa? En ese caso exponencial de menos 2pi partido por omega mu tendería a exponencial de cero, y eso en ese caso vendría 1. ¿Ok? Si hacemos eso, esto debería tender a 1. O sea, en ese caso, lo que nos pasaría es que la solución se está yendo hacia acá. Ahora, efectivamente, eso es lo que nos pasa. Como les mostré, cuando mu se iba a cero, el ciclo límite desaparece. ¿Ok? Por lo tanto, pierde estabilidad. Pierde, y la estabilidad que tiene, entonces esto nos dice que para mu igual cero, el sistema exhibe una inestabilidad estacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa entonces en el sistema es que para mu tendiendo a cero, el ciclo límite desaparece. Ya sé que no, lo aprendimos haciendo bifurcación de off, etcétera, pero lo que nos está diciendo esto es que ahora, visto exponente de Floquet, cuando voy disminuyendo mu, el ciclo límite, por supuesto, cambia de tamaño, eso no nos preocupa, pero la estabilidad de la solución periódica que tenemos, que existe para mu positivo, justo cuando llega acá, se vuelve inestable. No solo es inestable, desaparece a través de la bifurcación de Andronov-Off, pero de todas maneras el multiplicador, la única información que nos da acerca de esa solución, nos dice que efectivamente va a desaparecer o se vuelve inestable. Obviamente que es un análisis local para saber lo que pasa, pero lo que pasaría en este caso, una bifurcación de Andronov, simplemente desaparece la solución. ¿Ok? Recuerden que ya les mostré o les enseñé que a veces cuando tenemos estabilidad estacionaria podrían ser típicamente un sudden knot, es decir, la solución deja de existir, y eso es lo que nos muestra. Ahora, en general, calcular esta matriz, o sea, ser capaz de llevar el problema a esto de acá, es muy difícil, digamos. Y la razón por la cual es muy difícil es porque las soluciones periódicas no son armónicas, no son coseno, seno, eso ya es un poco muy particular. En general pueden ser funciones muy complicadas, las podemos descomponer en Fourier si que quieren verlo así, pero son complejas, o sea, no son fáciles de manipular, y por lo tanto las ecuaciones lineales que nos quedan cuando uno tiene que hacer multiplicadores de Floquet, como las ecuaciones que están acá, para poder resolverlas, son ecuaciones difíciles. En general no es llegar y poder calcularlas, digamos. Lo único que sabemos es que, o lo que nos enseña Floquet, es que existe esta solución, pero no nos dice cómo calcular. Entonces, solo en algunos ejemplos somos capaces de poder calcularla y checar que está todo bien, digamos. De todas maneras, él demuestra la existencia rigurosamente, o sea, muestra usando teoremas de existencia que esas soluciones existen. Así que no es que existan estas soluciones siempre están ahí, digamos, siempre son soluciones del problema. El problema es que no sabemos cómo calcularlas en general, salvo ejemplos particulares, podemos decir cosas. Así que un poco eso es lo que vamos a estar diciendo, digamos, de Floquet. No sé si hay una duda porque voy a cambiar luego de tema, pero este es un poco el ejemplo que quería mirar. No sé si tienen alguna pregunta o duda hasta ahí, o si estamos bien. Si no, continuaré, digamos, con el ejemplo que quiero ilustrar. Digamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo para que me confirmen, ¿todo bien? ¿Ok? Sí, Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a mover a otro fenómeno interesante que todavía está en dos dimensiones. No nos quedan muchas cosas en dos dimensiones. ¿Eh? Voy a terminar simplemente por cortar el panorama. Vamos a hacer algunas cosas más en dos dimensiones, seguramente teoría perturbativa en general, le enseñaré, digamos, lo que vamos a hablar ahora, que se llama oscilación-relajación. Después creo que voy a enseñar un poco de teoría de formas normales en general, y después vamos a pasar en tres dimensiones particularmente, y nos vamos a concentrar en la teoría del caos. Vamos a gastar todo lo que nos queda en teoría del caos, y después pasar a ecuaciones de derivadas parciales, si es que todo nos alcanza bien el tiempo para hacer las cosas. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hablar ahora es este fenómeno que llamamos de oscilaciones y relajación, digamos. Oscilación, relajación. No sé si alguno ha escuchado alguna vez que existen estas oscilaciones, se llaman oscilaciones de oscilación-relajación. No sé si alguien ha escuchado alguna vez este tipo de fenómeno, digamos, que es bastante, digamos, inesperado. Ok, si no han escuchado, entonces les muestro yo algo de oscilación-relajación. Entonces, bueno, partieron un poco conocidas los circuitos eléctricos, o que quizás aquí si nos vamos a operar, veamos si esto funciona. Ok, entonces, están viendo mi página, Profe, ¿sí? sí, creo que me acordé. Estos son los que como que acumulan energía y la liberan de a poco.
Bueno, o sea, es una forma de entenderla, digamos. Son varias oscilaciones en realidad y apareció en distintos contextos. Yo creo que tu explicación de oscilación-relajación son más bien las que vienen en neurociencias, son muy comunes, pero deja mostrarte, o ahorita mostrarte algunas. En realidad el contexto original fue más bien en circuitos eléctricos, ¿ok? Ah, ya, Aquí como hay Van der Pol. Sí, Claro, aquí hay una imagen típica de ellas, digamos, son oscilaciones que si uno ve, o sea, bueno, aquí se ilustra esta imagen que está acá, no sé si alcanza a ver bien, pero está, bueno, lo voy a colocar ahí quizás. Entonces, esta imagen que ven ahí muestra, entonces, este es un sistema en el cual uno pasa un rato en una solución y de repente uno relaja muy rápidamente pasa a una especie de estado de equilibrio, pero no se queda ahí, vuelve a moverse, vuelve a relajar. Entonces, simplemente para exagerar, uno más bien se imagina estas soluciones como soluciones que uno se mantiene mucho tiempo en torno a un equilibrio y abruptamente uno relaja otro equilibrio y después se mantiene ese equilibrio y después vuelve al mismo equilibrio. Entonces, este proceso periódico es el que da este tipo de cosas. Ahora, estas de acá típicamente, como les dije, son, bueno, aquí son muy conocidas en circuitos eléctricos, digamos, acá coloqué algunos circuitos donde la gente las conoce de tiempos muy remotos, o sea, en circuito eléctrico vemos, digamos, que uno podía, digamos, encontrar este tipo de fenómenos, ahí tienen, digamos, no sé de qué años serán los primeros, a ver si marca la época de los circuitos de relajación-oscilación, pero ahí datan de si quieren ver, de la Primera Guerra Mundial, acá hay un poco los circuitos que ocupaban para diseñar eso, pero de nuevo, bueno, hay un esquema de posibles osciladores de relajación oscilación. Por ejemplo, aquí está uno, este que se llama Pearson-Anson Oscillator, pero hay muchos, digamos, distintos esquemas, digamos, aquí tenemos uno con diodos o con circuitos integrados. Uno puede hacer este tipo de oscilaciones muy características. Pero es Profe, simplemente, ¿sí? cuando habla sobre relajar, es un concepto que primera vez que escucho un concepto así, relajar, ¿matemático o No, físico y se refiere a la pendiente? ¿A qué se refiere? relajar se refiere a que el sistema trata de irse al equilibrio. Trata, digamos, de moverse hacia un equilibrio, digamos. Quizás te lo voy a enseñar mejor, quizás veamos una ecuación, va a ser más claro que te lo ilustre, digamos, más que está acá, digamos. Y te lo voy a ilustrar con un ejemplo clásico que es Van der Pol. De hecho, Van der Pol, su circuito eléctrico, bueno, ahí tenemos la imagen, pero lo voy a llevar. Esta oscilación que estamos mostrando en pantalla es más bien de relajación-oscilación. Simplemente esto ocurre para muy grande. Vamos a ver cómo pasa. Bueno, esta imagen también ilustra un poco ese tipo de cosas. Uno ve algo, en este caso, como circular, cambiando la disipación. Si uno aumenta esta disipación mucho, entonces las oscilaciones se deforman y toman esta forma rara que está acá. Y la gracia de estas oscilaciones, cuando uno las mira, va a descubrir en realidad, y esto fue en realidad Van der Pol no descubrió que aparecía un ciclo límite pequeño, circular, bonito, como el que hemos estado estudiando, sino que en realidad es más bien conocido por este tipo de oscilaciones. Mientras más grande el mu, más se aplana esta curva y este tiempo de transición es simplemente muy rápido. Entonces, por eso uno habla, bueno, en general de este tipo de cosas de oscilación, de relajación, oscilación, porque uno relaja una especie de estado, vuelve a oscilar, vuelve a relajar, vuelve a oscilar, vuelve a relajar. Entonces, lo característico de este tipo de ciclos límite, que son muy generales en realidad, es que uno puede mantenerse durante mucho tiempo, parece ser en algún estado, y después salta. En esta, bueno, se ve en escala de tiempo, pero prefiero mostrárselos directamente yo mismo en las simulaciones, mucho más cómodo, creo yo, se lo ilustre yo, digo. Entonces, me vuelven a decir si ven la simulación, solo yo para chequear mientras voy a cambiar a Van der Pol. ¿Les apareció? sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, lo que voy a colocar acá, simplemente colocamos de nuevo Van der Pol y esta vez lo voy a llevar al régimen más usual de Van der Pol, digamos, que fue el régimen donde fue estudiado, digamos, originalmente, de hecho. O sea, de hecho, estas oscilaciones fueron primeras antes que la otra. Entonces, veamos qué puse aquí, no sé, ok, veamos si tengo algún estado del mismo. Ok, vamos, damos una condición inicial y veamos qué está haciendo el sistema. Entonces tenemos, esas se parecen más a las que ya habíamos conocido, les recuerdo para muy pequeñito, entonces se parecen más a un ciclo límite, el que nos precisa teoría, circular o elíptico, deformando apropiadamente las variables. Ahora, lo interesante, y voy a dejar acá también un diagrama, lo que llamamos un scroll view, es decir, una evolución espacio-temporal, ahí tenemos una. Vemos que eso es bastante, bueno, no es completamente armónico, lo más probable es que se pueda escribir en términos de funciones elípticas,
porque hay términos no lineales, pero en buena aproximación alguien diría que la solución del sistema es algo armónico, digamos, eso es lo que trataríamos de decir en general, el estado está haciendo algo armónico que lo está mostrando acá. Acá está el tiempo y acá está alguna de las coordenadas. Puedo, por ejemplo, verlas más de una. Ahí estamos viendo y también puedo mostrar X si es que queremos ver las dos al mismo tiempo. Esto, o sea, podemos ver una o la otra si queremos verlas, pero las dos más o menos armónicas. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente voy a empezar a aumentar mu para ver estas oscilaciones de relajación, que es el fenómeno que les quiero mostrar hoy particularmente. Entonces lo que hay que hacer es tomar mu grande. Por ejemplo, bueno, aquí tengo mu igual 1 y todavía, bueno, esas dejan ya de ser funciones muy armónicas o elípticas, quizás hay que dibujarlas bien. Se ven un poco feas, pero aún así no van a ser tan feas. Voy a simplemente mejorar mi ET para tener mejor precisión, 0.01, para que sea un poco más suave lo que les voy a mostrar ahora. Y el módulo va a ser más grande. Por ejemplo, ¿qué les parece? 10. ¿Ok? Ahora salimos un poco de pantalla, le voy a decir al computador que las busque un poco donde están. Ahí viene. Voy a colocar quizás más grande, 20. 20, veamos dónde está la solución. Para primero voy a tratar de encontrarla dónde está y se las voy a ilustrar cómo va quedando y ahí vamos a ver qué está pasando en el espacio. Entonces, mientras ve las trayectorias, incluso todavía estoy lejos, en Y quizás aún más grande, voy a colocar 40, 40 solo para verla bien. Incluso todavía parece ser más grande. Ok, parece que estamos viendo bien. Entonces, acá sí estoy viendo X, entonces tengo que hacer un X muy grande para verla bien, quizás voy a colocar 40 también. No, en X no hay problema, es en X que tengo que dar problema, que va en X, en 40, 40, aquí voy a colocar 300. Entonces, fíjense que la solución, miren lo que está haciendo la solución. Aquí viene la solución. La solución, fíjense, está aquí mucho tiempo y de repente salta y va rápidamente, va al otro equilibrio. Entonces el sistema está como si estuviera como en dos estados, está un rato en un estado y violentamente salta al otro. Esa es la señal que vamos viendo, bueno, acá la estamos viendo acá bien, quizá acá voy a hacer una escala más razonable, vamos mejor, pero ahí vemos, vamos viendo entonces cómo el sistema salta de un estado a otro estado. Lo interesante es que mientras más grande haga el mu, más abrupto es esta transición, es decir, el sistema se mantiene mucho tiempo en esta zona y de repente salta fuertemente hacia el otro equilibrio. Porque por ahí está, y en se mantiene aquí como en esta zona, y aquí donde salta la zona de transición es casi la vertical que está acá. Voy a hacer un poco, voy a aumentar un poco más el mu para que veamos simplemente, vamos a colocar, no sé, 20. Para que veamos un poco, fíjense lo rápido que se la solución. Se fijan, esta zona es muy abrupta, es muy vertical, me mantengo sobre la resolución, o sea, se va moviendo, no es plana, se va moviendo lentamente sobre el sistema y salta violentamente sobre el otro equilibrio. Ese tipo de oscilación es la que caracteriza este tipo de oscilaciones de relajación, que son, vuelvo a insistir, la expresión de relajación, es porque hay un cambio brutal en la solución. No es una solución como las soluciones armónicas, que uno se mantiene mucho tiempo en ella, sino que uno va rápidamente saltando, para que lo autoescalee, él solo va a buscar la escala. Si se sale, va a encontrar solo la escala. Entonces, hace este cambio muy violento, fíjense, uno estado a otro estado, de hecho, voy a colocar un poco más de precisión, porque perdí precisión numérica, se mantiene ahí, y en estas zonas de acá se mantiene mucho tiempo y de repente salta violentamente a la otra solución. Entonces vamos a tratar de entender y vamos a ver que entender estas soluciones se entienden de una forma un poco bien particular. Uno puede predecir el periodo, predecir varias propiedades, usando esta propiedad interesante de que el sistema tiene, digamos, tiene este muy, muy grande. En realidad eso, uno va a usar eso para poder calcular y caracterizar este tipo de oscilaciones que particularmente, insisto, lo usamos mucho en circuitos eléctricos, pero en realidad en muchos osciladores distintos, en muchos contextos, moviendo los parámetros, uno puede encontrar regiones de oscilación, relajación, que son simplemente, si quieren verlo, cuál es la característica principal, es que uno va a tener una oscilación que se caracteriza por tener saltos abruptos de una región a otra región. O sea, si miran el espacio fase, insisto, se mantiene en esta zona lentamente un buen rato y de repente, boom, salto y van a llegar acá. Esperemos que haga un salto para no olvidarnos de esta idea que está ahí. Se fijan, se mantiene, se mantiene, se mantiene y seguramente por ahí ya está a punto de saltar y ahí salta rápidamente y llega acá. O sea, pasa
casi todo el tiempo acá y casi nada acá. Entonces, cuando uno calcula, por ejemplo, el periodo, lo vamos a determinar, en realidad uno va a calcular el periodo que pasa en estas zonas de acá, porque estas otras zonas de acá son en el límite muy, muy grande, uno puede calcular, son muy, muy, muy pequeños. ¿Ok? No sé, ¿está claro entonces el fenómeno? Porque ahora nos vamos a poner a calcular el fenómeno. ¿Está claro para todos? Solo para yo poder entonces, ¿estamos bien? Para eso voy a dejarlo acá. Ok, entonces supongo que es claro el fenómeno. Sí, me confirman, perfecto. Agradezco por ahí que me hayan respondido. Muy bien. Entonces, entonces ahora tratemos de calcularlo y entender bien qué es lo que está pasando ahora en el sistema mientras aparece espero la tablet. Ok, ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es primero que nada vamos a tomar este ejemplo, entonces, entonces primero si quieren, bueno, este fenómeno característico en los circuitos eléctricos fue ahí donde se descubrió y se ocupa hasta el día de hoy para hacer cosas. Entonces, este fenómeno de oscilaciones con transiciones abruptas, si quieren, esa es la forma de caracterizar, con transiciones abruptas, fue descubierto en sistemas eléctricos, en circuitos eléctricos. ¿Ok? Ahora, en nuestro caso, el circuito eléctrico, o sea, bueno, primero que se hace una figura. Entonces va a ser que sea una figura. Entonces la figura que vamos a hacer es simplemente, si uno coloca el tiempo hacia acá, coloca una especie de osciloscopio, o lo que llamamos scroll view. Entonces tenemos un osciloscopio, y en esta especie de osciloscopio, ¿qué es lo que hace la señal? Hacia grosso modo, hace una carátula, un bosquejo. Lo que pasa mucho tiempo en una zona o varía muy poco, y de repente hago saltos muy abruptos, y después paso a otra zona donde obviamente aquí no es que estoy en un equilibrio, en esta parte acá no estoy en equilibrio, me muevo un poco, o que en este caso, como vieron, se movía más de lo que estaba apareciendo ahí, pero está en este equilibrio y de repente salta y llega a este nuevo equilibrio y se mantiene por ahí un tiempo y salta así. Entonces lo característico, por insistir, es que estos saltos que están aquí, aquí, bueno, aquí no me quedo tan similar, son saltos abruptos. ¿Ok? Y el sistema se mantiene entonces haciendo este comportamiento periódico, pero con estos saltos bastante abruptos, como el que les mostré. Entonces el ejemplo prototipo que hace esto, bueno, lo vimos cuál es simplemente este Van der Pol. Entonces seguimos usando Van der Pol como ejemplo muy simple. Entonces recuerdo entonces este circuito lo hemos estado estudiando, pero ok, nos sirve para ilustrar un poco qué es lo que tiene. Entonces tomamos la ecuación de Van der Pol, que esencialmente tomamos que era X dos puntos de una frecuencia de toda la oscilación, la normalizamos a 1, nosotros tenemos derecho a eso, y teníamos este parámetro que si era positivo, en este caso de inyección de energía, y el cual se saturaba, y en este caso se saturaba con términos de la forma 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Eso era típicamente nuestro oscilador de Van der Pol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces teníamos, este era el sistema que les mostré recién numéricamente. Entonces, veamos cómo uno puede entender y qué es lo que quiero hacer. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que quiero hacer esencialmente es más o menos explicar por qué esto ocurre. Y una vez que los convenza de por qué ocurre, también estimar, si uno puede estimar, por ejemplo, este tipo de tiempos, porque esencialmente el otro es tan chiquitito que uno puede estimar cómo se corrige, entonces uno puede determinar estos periodos y por qué ocurre. O sea, eso en realidad, por qué ocurre. Y como les dije también, a veces nuestras neuronas también tienen este tipo de procesos que son muy abruptos y son periódicos, digamos. También son oscilaciones de relajación, por eso tienen mucho interés. O sea, no solo tiene interés los circuitos eléctricos, sino también nuestro neurona puede ver esta especie de spike que son muy, muy abruptos, desaparece y vuelven a aparecer. Entonces también tiene el mismo tipo de lógica de qué ocurre. Pero como empezaron los circuitos eléctricos, me concentré más bien en un modelo tipo circuito eléctrico. Entonces, lo importante o la observación, esta observación, lo primero que debemos decir es que estas oscilaciones ocurren cuando tenemos este caso muy particular que mu es muy grande. O sea, todo este fenómeno ocurre para mu muy grande. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es usar un poco esta propiedad
y ver cómo poder calcular. Entonces, si uno mira, lo primero que uno pudiera identificar esta ecuación, que si uno toma esto y lo reescribe de una forma más inteligente, de la siguiente forma, fíjense que esto es de la forma, ok, tenemos d a de t de x punto. Si paso toda esta parte hacia el otro lado, uno lo puede escribir de la siguiente forma, lo que va a pasar es el mu y esta parte hacia el otro lado, entonces me va a quedar como menos mu, ok, por x, ok, más, si quieren verlo así, x al cubo tercio. ¿Ve? Uno puede escribir esto de esta forma que está ahí, no he hecho nada más que reescribir la ecuación de Van der Pol, donde todas las partes que están asociadas como derivadas, las escribí hacia el otro lado. ¿Cuál es la utilidad de esto que está acá? Bueno, la utilidad de esto que está acá es que uno puede definir esto como una variable, llamar esto y, es decir, voy a introducir una nueva variable para que un paso fácil un poco más cómodo, de la forma y, no y punto, sino que es una ecuación. Y vale, si quieren verlo, x punto, porque menos mu x más x a la 3 tercios, y por otro lado me queda aquí y punto, que es la ecuación que está acá arriba, digamos que la que estoy definiendo, vale simplemente, vale menos o vale menos x. ¿Ok? Y el último me queda con un mu, por supuesto, me faltó ahí un mu, acabo de ver que me faltó un mu acá, factor común, mu. Esto es muy importante el mu, porque el mu me va a aparecer por todos lados. Entonces, esta ecuación si quieren la puedo reescribir, escribiendo la forma x punto igual a simplemente, que es lo que tengo, si la paso hacia el otro lado, me queda mu, vale x menos x cubo tercio, ¿ok? Y me queda más y. Y abajo me queda y punto igual a menos x. No he hecho nada más que reescribir las ecuaciones, no hay nada especial hasta ahora. Lo especial viene ahora. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, primero que nada uno trata de construir ecuaciones, bueno, el problema es que cuando usamos simplemente x punto igual velocidad, velocidad igual a eso, no es una buena forma de separar la escala. Lo que vamos a tratar de hacer en este problema, como hay una clara separación de escala, es escribirlo en variables que podamos reconocer fuertemente esta separación de escala. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables que vamos para hacer eso? Lo que vamos a hacer es simplemente escrito así, e introduciendo, si quieren, un mu igual a, o un y' igual a mu y, o sea, voy a introducir simplemente que al revés, y' lo voy a introducir así más cómodo, y ahí sí voy a tener las buenas variables. Si lo introduzco de esta forma y lo reemplazo en las ecuaciones, fíjense lo que nos queda, y ahí esa va a ser la ecuación que voy a estudiar, que me permite calcular y explicar cosas muy simplemente. Entonces me va a quedar x punto igual a mu factor de x menos x3 tercios más, si quieren, y prima. Por ahora después lo voy a sacar el prima. ¿Ok? Y prima punto vale simplemente menos x mu. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ganamos? Y ahora sí voy a explicar qué es lo que ganamos antes de empezar a hacer cualquier cálculo. No sé por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Escrito así, tiene una gran ventaja porque estamos en el límite mu es mucho mayor que 1. Fíjense que la primera variable es tal que depende explícitamente de mu. Por lo tanto, me dice que las tasas de variación de x son muy rápidas porque son proporcionales a mu. Es decir, si mu vale 100 o 1.000.000, me dice que x punto va como 1.000.000 por algo. Así que esto me da cuenta de lo que llamamos una variable rápida. Esta variable aquí va a ser rápida. Y esta al contrario, va como 1 partido por mu. Esto es lento. ¿Ok? Va a ser esta la estrategia interesante de una variable rápida y una variable lenta, la que nos va a permitir entender, digamos, este problema acá, que si en realidad, si nos devolvemos, en realidad hay una especie de separación de escalas. Entonces, cuando vemos la dinámica de esta oscilación, vemos que se queda quieta, salta brutalmente, se queda quieta, salta rápidamente. Entonces, esos saltos los podemos entender, o si escribimos apropiadamente la ecuación, es algo así como que el sistema dinámico lo separamos o lo reescribimos en una variación rápida y una variable lenta. Ahora, en el caso particularmente de la neurociencia, esto es importante, lo que hacen en realidad es que en vez de hablar de rápida y lenta, ocupan su propio lenguaje, le llaman activador y inhibidor. ¿Okay? Hay una variable que simplemente funciona a otra escala de tiempo, la cual, digamos, va a activar
una transición, y hay otra variable que la inhibe, que ocupan este lenguaje de activador y inhibidor, pero esencialmente lo que están diciendo es, en un lenguaje más general de sistemas dinámicos, es escribir un sistema de ecuaciones, puede ser más de una, estamos pensando en dos, en las cuales esencialmente uno tiene variables que evolucionan muy rápidamente y otras variables que evolucionan lentamente, pero la superposición de las dos es interesante. O sea, si yo hago la eliminación adiabática, si yo considero mu tiende a infinito, entonces me quedaría solo con una de estas ecuaciones. Y no es el caso. Lo interesante es que este fenómeno de oscilación-relajación, necesito las dos dinámicas para explicar la oscilación. ¿Ok? En este caso no puedo llegar a hacer la eliminación adiabática. Si uno dijera, bueno, tomemos mu muy grande, entonces esencialmente podríamos eliminar una de estas variables. Por ejemplo, si muy grande dividido por mu, mataría x punto y me quedaría solo la dinámica de y punto y eso lo usaría en la ecuación. Pero eso no me va a explicar la oscilación-relajación. Eso es lo interesante de este problema. Y la razón por qué no lo voy a poder explicar, porque en el límite que estamos estudiando simplemente no hay puntos fijos. Así que el sistema, si relajara y tuviera una sola variable, no esperaría que sea un punto fijo, pero el sistema no tiene punto fijo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace? Y lo que va a hacer es emerger estas oscilaciones interesantes que les voy a hablar o les voy a continuar hablando ahora. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Está claro? Sí, Entonces, profesor. muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo jugamos con esta ecuación? Bueno, entonces anoto esta observación y les voy a explicar cómo hacer esto, porque es muy general y es muy común, sobre todo, insisto, en cosas de neurociencia y también en cosas de ingeniería eléctrica. Y por eso también explica, si van a un departamento de neurociencia, incluso en la universidad, en nuestra propia universidad, van a encontrarse que está lleno de ingenieros eléctricos. Van a uno a descubrir que tienen cosas muy, muy comunes, digamos, un lenguaje, un sistema de enfrentar las cosas muy común. Entonces la primera observación que uno debería decir es que entonces la dinámica, o sea, escrito en estas variables, escrita en estas variables, la dinámica claramente tiene escalas diferentes. La dinámica tiene escalas diferentes. ¿Ok? Y vuelvo a insistir, eso en el lenguaje de neurociencia típicamente nos gusta llamar activador, voy a escribirlo acá. Entonces, inhibidor. Entonces, este sería inhibidor, es la variable que va lenta, y el activador es la que hace que evolucione rápido. Entonces, tiene escalas distintas. Eso nos da el mu en este caso. ¿Ok? Como el sistema no tiene equilibrio, o sea, pues, ya lo sabíamos, porque me dicen, ¿por qué no tiene equilibrio? Porque Van der Pol, en esta región de mu positivo, no hay punto fijo, lo único que tenemos es un ciclo límite. Si uno calcula el único punto fijo que tiene el sistema es x igual a 0 y el origen es inestable. Así que, ¿qué puede hacer el sistema? Entonces, dado que no hay equilibrio como punto fijo, no hay equilibrio como punto fijo, entonces no se puede hacer una eliminación dramática. Uno la puede hacer, pero va a encontrar algo sin sentido. El sistema mantiene una dinámica interesante. Entonces no se establece, entonces no se puede usar eliminación adiabática. Recuerden que la eliminación adiabática era cuando una dinámica era muy, muy lenta comparada a la otra. Uno no puede usar eso, pero la conclusión que va a llegar no tiene sentido. Ese es el problema. No sirve de mucho. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo enfrento este problema? ¿Qué es lo que puedo hacer, digamos? Entonces, voy a tratar de explicarles qué es lo que hace uno, y en realidad es lo que hacen sistemáticamente mucha gente que estudia todas estas reacciones de activación e inhibición, que también, ojo, también ocurre en reacciones químicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? En realidad ocurre en un conjunto de reacciones químicas que unas van más rápidas que otras, ¿no? Tienen que ver con sus tasas de efectividad. Entonces, ¿cómo uno hace esto para que sea eficiente? Bueno, lo que uno va a hacer es que uno dibuja el espacio fase, que se lo voy a dibujar acá, sea en azul. Entonces dibujo el espacio de fase, en este caso tendríamos X e Y, X e Y, y lo que uno va a dibujar, en realidad vamos a dibujar lo que llamamos las null cleaners.
dibujamos, para abajo, dibujamos, null clean. Las null clean, bueno, no es una palabra en español, la llamamos null clean, pero bueno, null clean la definimos. Simplemente era cuando se recuerdan, teníamos un sistema dinámico de la forma x e y punto igual f igual h de x, y, de x, y, e imponíamos que esto era 0. Eso nos daba las curvas de derivadas cero de algunas de las componentes. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, si yo busco, por ejemplo, ok, si hago y punto igual 0, entonces en este caso acá, si hago y punto igual 0, encuentro la curva menos x partido por mu igual 0. Entonces, la curva que da cuenta de esto es simplemente x igual 0. La dibujo. Entonces, la voy a dibujar en color que sea rojo y lo vamos a hacer un poco más gorda para que se note más. Entonces, x igual 0, ups, me quedó demasiado gordo. Entonces, ahí. Entonces, esa sería la null clean de si quieren y punto igual 0. Ahora lo que voy a dibujar es la null clean de, en este caso voy a dibujar la null clean ahora de x igual 0, x punto igual 0. Si hago x punto igual 0, vale mu igual x menos x cubo partido por 3 más y prima, me da que la curva que da 0 es y punto igual a simplemente x menos x al cubo partido por 3, menos más. Eso es una curva que tiene pendiente negativa. Ok, esta es una curva cúbica, si uno la quiere graficar, esta es una curva cúbica que tiene pendiente localmente para que es pequeño negativo, y después está un término cúbico, así que la voy a dibujar con verde, y va a tratar de dibujarla más o menos con el mismo espesor que la otra, así que se nos da que localmente aquí es así, pero hacia acá tiene que ser una cosa de esta forma así. ¿Ok? Eso sería x punto igual 0. Esa es la nuclina de un caso y la nuclina del otro caso. ¿Por qué vale la pena dibujar las nuclinas aquí? Porque el cambio de variables que hice no fue casualidad. Lo hice de tal forma de separar la dinámica lenta de la rápida. El problema es que en la ecuación de Van der Pol, tal como la escribí al principio, están mezcladas las cosas y eso no me permitía separarlas. En estas coordenadas, o en esta representación que escogí, después de todo, la gran gracia que tiene estas ecuaciones, llamémosla 1 y 2, es que tengo bien separado lo que es rápido y lo que es lento. Eso es lo primero que uno trata de hacer en este tipo de problemas. Ahora, la null clean lo que me dice es que entonces el campo esencialmente va en una dirección. Por ejemplo, si punto es 0, quiere decir que la dinámica, en el caso de la curva roja, la dinámica de esta parte acá es 0, la única dinámica que le queda es en x punto, y por lo tanto lo único que puede hacer el sistema, en este caso, lo voy a dejar quizás con esto, es moverse verticalmente, y por lo tanto, ¿por qué? Porque en esa dinámica x punto es 0, así que el sistema se tiene que mover hacia allá. ¿Okay? No le queda otra opción que moverse hacia acá. Ahora, el origen es obviamente x0 y 0, un punto de equilibrio inestable, por lo tanto en ese punto de equilibrio inestable tiene que ir cambiando las flechas, así que cambian, bueno, obviamente pueden cambiar de tamaño, y las coloqué todas iguales, pero eso no tiene sentido, tienen que ser unas más grandes, otras más chicas, o sea, que deben ser chiquititas y van creciendo a medida que me alejo hacia acá. Y después pueden agrandarse, moverse. Eso pasa en la dirección vertical. ¿Es claro para todos ese gráfico que hice ahí? Porque ahora voy a hacerlo en la eje vertical, pero si uno entiende que la null clean, la dinámica está dada por la otra componente, así que son flechas que van en esa dirección, y que los puntos de equilibrio, entonces las flechas cambian. El único que tengo que tener cuidado que ahí cambia, si quieren, el X. En Y, entonces, lo que me va a quedar es que lo voy a poner con verde también, me va a quedar esto, el vector de campo es solo vertical, es así. Así que sigue así. Ahora, acá, a pesar que paso el 0, pero esta vez las curvas no se intersectan, así que no tiene por qué cambiar de flecha, digamos. Esto puede seguir así, así que me va a quedar así. Aquí sí tienen que cambiar de flecha, aquí se hacen chiquititas porque hay un punto donde se intersectan las dos inclinas, y aquí queda así. ¿Ok? ¿Está claro cómo sería entonces el campo sobre las inclinas? Nos queda esta imagen que está acá. ¿Y qué es lo que va a pasar en este sistema? Entonces ahora voy a tratar de explicarlo primero con las manos, vamos a tratar de hacer cálculos analíticos que explique esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy a tratar de explicarlo con las manos, qué es lo que está pasando. Entonces, imagínense que yo parto acá. Voy a simplemente ilustrar. Imagínense, partimos acá. Entonces, si partimos ahí, voy a tratar de explicarlo bien con las manos. Entonces, lo primero es que esencialmente
si yo parto de una condición cualquiera acá, tengo X e Y. Pero si mu es muy grande, entonces, si mu es muy grande, la dinámica en mi punto es cero. Esencialmente, la dinámica va a estar dada por X punto, la cual es muy grande, porque X punto igual a mu. Mu vale algo, un número muy grande. Así que, un poco independiente del valor que está acá, mu lo que va a hacer es que me va a empujar fuertemente en esa dirección. Entonces, lo que haría el sistema dinámico es que si parto acá, se va a lanzar rápidamente hacia allá. Cualquier lugar que parte acá se va a mover fuertemente en esa dirección. Sin embargo, cuando me acerque a la nullclina, esta curva se hace cero. Y cuando esta curva se hace cero, y en realidad se hace del orden, obviamente no es que se haga cero. Cuando esto sea del orden 1 partido por mu cuadrado, va a cancelar la dinámica acá con el mu cuadrado, y ahí va a empezar a correr la dinámica en I. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Inicialmente me voy a mover, digamos, hacia acá, fuertemente, el sistema dinámico va a tratar de moverse hacia acá, hacia esta curva, pero cuando ya está cerca de la curva, las correcciones del sistema dinámico va a ser que mu multiplicado por la distancia de esa curva ya no sea tan rápido, y ahí va a cambiar de sentido. De hecho, cuando es del orden 1 partido por mu, la otra componente va a empezar a jugar, y entonces lo que hace el sistema dinámico es que va a bajar por esta curva, o sea, mantener esta curva, y en esta bajada, entonces fíjense qué es lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es, en la primera parte hay este salto abrupto, rápido. Esa es la dinámica que está pasando en X. Me voy abruptamente a X y después me muevo lentamente sobre la nullclina, me muevo lentamente sobre ella. ¿Hasta dónde? Me voy a mover hasta acá. Cuando me empiece, llego hasta acá y el sistema, el vector me quiere esta vez alejar de la curva verde, pero si me alejo mucho de la curva verde, entonces se activa la componente horizontal, y lo que va a hacer entonces el sistema dinámico, una vez que se activa la componente horizontal, va a ser que por aquí, una vez que me llego por aquí, voy a saltar violentamente hasta esta zona de acá, rápidamente. Estos dos movimientos son muy rápidos. Voy a colocar dos flechas así para insistir que es rápido, de acá lento. Y entonces el sistema vuelve a moverse lentamente por acá y salta por acá y vuelve así, y ese es el ciclo que estamos viendo en realidad. En realidad lo que estamos viendo es simplemente cómo el sistema, partiendo de acá, se trata de mover esta curva acá, baja hacia acá, después salta hacia acá, se mueve hasta acá, pero una vez que llega acá, se activa de nuevo nuestra componente, se mueve muy rápido en esta zona, baja acá, se mueve muy rápido en esta zona y está todo el tiempo haciendo esto. ¿Ok? Y esta en realidad es la forma con que muchas veces entendemos esta relajación, relajación oscilación o oscilación de relajación, con distintos nombres, lo único que nos quiere decir entonces cómo uno va saltando de una a la otra. ¿Ok? No sé si es claro, simplemente voy a calcular los periodos, pero primero quiero ver si se entendió cómo ocurre la dinámica. Si una vez que entiendan esta idea, después es muy fácil aplicarlo. O sea, la gracia es realmente escribirlo, si uno es capaz de separar la dinámica rápida y la lenta, uno grafica las nullclinas y rápidamente uno va a encontrar qué es lo que puede ocurrir en el sistema. ¿Ok? No sé si está claro hasta ahí, solo para simplemente progresar, pero es para que si esta imagen está clara, estamos súper bien. O sea, después no deberíamos tener problemas. ¿Está claro para todos? Simplemente yo chequear que estamos bien. ¿Sí? ¿No? Simplemente me confirman. ¿Estamos bien ahí? ¿O no muy bien? Yo no entendí algo, profesor. ¿Sí? Sí, sí. Cuando, por ejemplo, o sea, una vez que pasa por la parte rápida, ¿no es cierto? Parte inicialmente en un punto sobre el primer cuadrante, después se mueve hacia la derecha, Sí, baja, ¿no es cierto? sí. Y después, no sé, en mi cabeza no seguro, no sube sobre la misma curva verde, sino que sigue en ese mismo punto y se traslada hacia la Claro. Es que izquierda. lo que pasa es que, ok, imagínate que estuviéramos por acá y está subiendo. El problema es que si te subes mucho y te alejas de esta curva, entonces una vez que uno se aleja de esta curva, entonces activas esta otra componente. Activas la componente horizontal. Esa componente solo está desactivada cuando está sobre la curva verde. ¿Ok? Ah, comprendo. Entonces uno se sale de la curva verde, porque la curva verde te quieres tirar hacia arriba, pero es porque el sistema está usando esta ecuación que está acá. X punto, fíjate, igual a menos X, en esa parte X es negativo. Por lo tanto, esencialmente, fíjate, el sistema dinámico me dice que X punto igual a menos X, X es un número negativo. Entonces esta parte acá, lo único que quiere hacer el sistema dinámico es tirarte hacia arriba. Pero eso es cuando ignoro lo que pasa en la otra ecuación. Una vez que subo mucho y me alejo suficiente, y uno dice, ¿cuánto te vas a alejar? Bueno, te vas a alejar algo así del orden 1 partido por mu. Si ya te alejas 1 partido por mu,
entonces vuelves a activar esta ecuación, que una vez que uno llega aquí, me devuelve acá violentamente. El sistema dinámico está haciendo esto todo el tiempo. No se puede alejar de esta zona. Entonces el sistema está, por un lado, si quieres, en la dinámica en Y te mueve verticalmente, y la dinámica en X lo que hace es que una vez que me alejo la curva verde, me vuelve a tirar hacia la curva verde, pero hacia el otro lado, hacia la curva verde que está hacia el otro lado. Y eso hace que la dinámica, si quieres verlo, en estas zonas horizontales es muy rápida, y en las zonas que veíamos verticales es muy lenta y se mueve. ¿Ok? Por eso en el ejemplo que vimos, en los circuitos eléctricos se movía lentamente, lentamente, y de repente saltaba hacia el otro lugar. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, comprendo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es tratar de entender esto, digamos, tratar de darle un poco más sentido, más analítico a esta discusión. Por eso la gracia es que se pueden calcular cosas debido a que hay estas separaciones, a pesar que el problema es bidimensional, debido a que hay separaciones de escala, uno va como integrando el sistema de manera unidimensional. Y eso entonces permite muchas veces hacer algo que para cualquier físico es ideal, o sea que uno puede transformar el problema en un problema muy simple de resolver, problemas en los cuales uno puede integrar, y eso es la gran gracia que tiene este tipo de soluciones, que uno puede contar formas de la solución gracias a la fuerte separación de escalas que hay. Pero voy a anotar entonces la idea de lo que está ocurriendo, que los dije en palabras, solo para que quede escrito, digamos. Entonces, observación. La primera observación que quiero decir es que cuando uno parte en cualquier condición inicial, entonces cuando uno considera una condición inicial, entonces cuando uno considera una condición inicial, rápidamente se mueve a la curva que en este caso llamé verde, que es la curva que corresponde a la nucleina x punto igual 0. ¿Ok? O sea, lo primero que pasa simplemente, la imagen que tenemos es, y quizás, bueno, de haberla copiado, pero bueno, ya no la copié, pero la imagen que tenemos, entonces está esto así, hacemos la curva verde rápidamente así, ¿ok? Lo que hace entonces, lo que estoy diciendo es que uno parte acá y esto, ¡pum!, se mueve hacia acá, y esa escala es muy rápida, digamos, es muy, muy rápida. Pero entonces se mueve a verde. Posteriormente, entonces, yo diría, esa es la primera etapa, después diría posteriormente, cuando, si llamamos a este i menos esta curva que está ahí, que era la forma, dijimos que era x más xq tercio, cuando esto es de orden 1 partido por mu cuadrado, tiene que ser orden 1 partido por mu cuadrado. ¿Por qué? Porque la dinámica, vuelvo a insistir, es del orden mu. Por lo tanto, si la multiplico por algo del orden 1 partido por mu, sigue siendo orden 1. Realmente tiene que ser 1 partido por orden mu para que entonces x punto, la dinámica x punto ahora es de orden 1 partido por mu, lo cual es del mismo orden y punto que también es de orden 1 partido por mu. Por lo tanto, solo cuando esto ocurre, cuando mi sistema dinámico estoy cerca de la curva y la diferencia entre i o el punto donde estoy y la curva es de ese orden, entonces lo que pasa en el sistema es que empieza a activarse la otra componente. La otra componente casi en movimiento completamente vertical. Se empieza a activar y I es la que me mueve. Bueno, no es solo I, hasta las dos, es X e Y la que hace que empiece a bajar lentamente sobre la curva. Y entonces, y después lo que ocurre es lo siguiente, entonces hago esto con harto análisis, y la razón por la cual lo quiero hacer con harto análisis es porque la utilidad que tiene es que en general, todo tipo de oscilación, relajación, independiente de esas dimensiones, el mecanismo es similar al que estoy hablando ahora. Entonces, si uno entiende bien en este ejemplo esto, van a ver que en cualquier otro uno aplica exactamente la misma idea. O sea, en distintos modelos tipo, no sé, Fitsunagumo, o etcétera. Es un modelo muy famoso que le permitió, digamos, a algunas personas, Huxley y Huxley, también obtener, por ejemplo, el premio Nobel en medicina, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, cuando llegamos acá, es que ahora si yo me voy bajando, pero en algún momento uno se vuelve a alejar. Cuando el sistema, porque la dinámica, el sistema dinámico en esa zona de la nuclina, la tendencia es solo bajar. Entonces, cuando uno de nuevo cuando se despega de la nuclina,
Entonces, cuando se despega de la nucleina, ¿ok? Y entonces uno dice, pero ¿y cuánto hay que despegarse de la nucleina? Bueno, sistema dinámico, como me dice, tiende a bajar cuando ya es del orden, uno está del orden, si quieren verlo, y partido por menos x más x al cubo tercio, es del orden, de nuevo, del orden 1 partido por mu. Mu es grande, fíjense que mu en la simulación que lo coloqué es 20, significa 1 partido por 20, eso es del orden, digamos, de 0, algo, 0,5, algo así, ya la cosa va muy, muy rápida, cuando ya estamos de este orden, entonces entonces cuando se despega de la nucleina de ese orden, entonces la dinámica de nuevo es horizontal. Es horizontal, ¿ok? Y se apega a la otra curva. Y eso es lo que pasa, si uno tiene este salto, tiene estas dinámicas lentas, se apega a la otra curva, y después repetimos exactamente la misma idea, la misma idea. Cada uno está del orden 1 partido por mu cuadrado, lento, 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 y vuelve acá, se vuelve a despegar, y cuando se vuelve a despegar, entonces se salta, y eso mantiene entonces el ciclo límite permanentemente. Después esto se repite periódicamente, exactamente. Si uno parte al interior, solo por terminar la idea, si uno llegara a partir al interior, es lo mismo. Si yo parto aquí, por ejemplo, el sistema dinámico de esta zona es horizontal, me lanza fuertemente sobre la curva, y después hago esto, y después me mantengo ahí. ¿Okay? Da lo mismo donde parta, uno va a descubrir que converge este ciclo límite que está ahí. Así que esa es la idea, y si tienen el gráfico, y lo vamos a calcular porque ya está la respuesta casi, me dice que si yo grafico la curva en el tiempo, hago un diagrama espacio-temporal, lo que vería entonces es que vamos a colocar la parte lenta. Esto es la parte lenta, me muevo lentamente, y tengo transiciones muy rápidas, porque lo voy a exagerar, mi transición rápida, y después me muevo lento, 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 y después tengo transición rápida, y después me muevo lento, lento y transiciones rápidas. Okay. Las partes rápidas son las partes que estamos colocando ahí en color violeta, y lo interesante es que uno se puede preguntar, pero bueno, ¿y cuánto tiempo? Bueno, acá cuánto tiempo uno se mantiene. La dinámica ahí, va del orden de muy rápida, así que el tiempo característico va a estar determinado de cuánto tiempo pasamos en esta zona de acá. Esto va a determinar el periodo, o dos veces t, entonces dos veces, llamémoslo t0. Dos veces T0 va a ser el periodo de la oscilación. Lo voy a tratar de determinar. Entonces vamos a tratar de hacer un cálculo donde voy a determinar eso, simplemente hacer varias integrales, y después de esas integrales que se pueden hacer, voy a determinar el periodo. Chuta, en realidad me pasé más del tiempo que quería discutir hoy día, pero ya no importa. Yo creo que vamos a dejar para el lunes el cálculo para no cansarlo, porque en realidad ahora sí tengo que hacer hartas integrales que son fáciles de hacer, pero hay que calcularlas, resolverlas. En realidad lo que voy a hacer, solo bosquejo lo que voy a hacer, es simplemente, voy a colocar acá el bosquejo lo que voy a hacer. O sea, lo que debiera hacer es simplemente en esta curva, que está acá en realidad, bueno, lo voy a hacer uno. En esta curva que está acá, vamos a copiar. Entonces, en esta curva que está acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar, para determinar este periodo, lo que voy a calcular simplemente es calcular, usando relaciones, calcular este punto que está acá, calcular este punto que está acá, y determinar el tiempo que voy a gastar en esta zona que está acá, que es equivalente a calcular el tiempo que estoy acá. Eso se puede calcular, y lo divertido es que uno puede corroborar, y sale con mucha precisión. Voy a poder mostrarles, digamos, cuál es el tiempo que me demore. Es bastante preciso cuando uno compara con las simulaciones con respecto al periodo, digamos, cuando muy grande. Muy grande, desde el orden de 5 para arriba ya funciona bastante bien, y ya para muy 20, como les puse, es casi exacto, digamos. Son correcciones que tienen del tipo logarítmica, así que no me equivoco, por ahí puse las correcciones del orden logarítmico, así que son bien chiquititas. Así que eso vamos a tratar de hacer, yo creo, el lunes. Entonces, bueno, solo un comentario. Yo creo que, bueno, nos mantendremos seguramente las clases online mientras tengamos, de todas maneras, digamos, la facultad tomada. Y cuando ya se pueda, digamos, entre comillas, volveremos a nuestras clases, digamos, presenciales. Espero yo, digamos, que sea pronto, me parece un poco más cómodo. No sé si tienen alguna pregunta, observación de las cosas que discutimos hoy día, o lo que quieran, digamos. No sé si quedó claro o algo no quedó claro, digamos. O estamos viendo.
¿Estamos bien? No sé si quieren decir algo. Sí, Paloma. Yo quiero una cosita que decir. Si es posible, o sea, si es que se puede dar, los apuntes que está ocupando, Sí, los podría subir. Sí, los Sí. hago en mi tablet, así que tengo las notas, puedo subir los PDF de todo lo que estaba usando. Sí, por favor, que con el tema del paro y con todas Sí, estas sí, cosas, sí, no hay como problema. hice Sí, las o clases sea, online, yo lo me, voy me guardando cuesta. en PDF, pero lo tengo todo anotado, así que lo puedo subir, lo subo hoy día mismo. ¿Ok? Ya, Lo que sí que son notas bien así, bueno, trato de explicar algo, pero en general explico menos, pero se entiende, creo yo. Si no se entiende, me preguntas, no hay problema. sí, no, ¿Ok? bacán, sí, era para tener una guía nomás. Ok, Muchas no gracias, sé si profe. alguien más tiene alguna pregunta, observación, comentario, lo que quiera. ¿No? Si no es el caso, entonces nos estamos viendo el lunes. Lo subo ahora de todas maneras para. ¿Ok? Cuídense. Pasen un buen fin de semana. Chao, que les Gracias, vaya bien. profe. Chao, igual a Chau, ustedes. chau.